Bienvenidos a Engrane Jurídico, la justicia en movimiento, el conocimiento en acción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Engrane Jurídico. Hoy vamos a tomar el tema de la sucesión testamentaria. Pero, ¿qué es una sucesión testamentaria? Es el proceso legal mediante el cual se distribuyen los bienes de una persona fallecida y se realizan de acuerdo a las disposiciones de su testamento, que es un documento público elaborado ante notario por una persona que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. El testador tiene la libertad de establecer sus disposiciones testamentarias de la forma que considere más apropiada, ya que el legislador ha permitido a la persona cumplir con su responsabilidad social de distribuir sus bienes según su propia conciencia y sus inclinaciones personales. Esto se denomina libre testamentificación o libertad absoluta para disponer de sus bienes, teniendo como única limitación la necesidad de garantizar la obligación alimentaria que le corresponde. Pero veamos lo que nos dice la doctrina. Para Rogina Villegas, el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz transmite sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte a sus herederos obligatarios, o declara y cumple deberes para después de la misma. Paqueiro Rojas y Buenrostro Báez señalan que el testamento es la base de la sucesión testamentaria y que consiste en un acto jurídico en virtud del cual una persona expresa libremente su voluntad para que se disponga de sus bienes después de su muerte y surte efectos al momento de dejar de existir. Bueno, pues estos juristas expresamente lo definen como el acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable, libre y solemne, por el cual una persona capaz dispone de todos o parte de sus bienes y derechos, que no terminan con su muerte, y cumple o declara deberes para cuando fallezca. Ahora bien, después del análisis que hicimos, es posible conceptuar al testamento de la siguiente manera: un acto jurídico unilateral, individual, personalísimo, libre y irrevocable, a través del cual una persona con capacidad jurídica para celebrarlo manifiesta su última voluntad respecto al destino que habrá de tener sus bienes y relaciones jurídicas, que no se extinguen con la muerte, y reconoce y cumple deberes. Acto que, si se sujeta a las formas y requisitos establecidos en la ley, surtirá efectos una vez que fallezca su autor. Ahora bien, podemos identificar ciertas características de un testamento. El primero es que es un acto jurídico, entendiéndose por acto jurídico la manifestación de la voluntad humana susceptible de producir efectos jurídicos. Es unilateral. La manifestación de voluntad hecha por el testador no precisa del concurso de otra u otras voluntades para producir los efectos jurídicos que él desea. Es individual. El testamento debe de provenir de un solo autor y contener la voluntad de un solo individuo, pues, conforme a lo prescrito por el legislador, no pueden testar en el mismo acto dos o más personas. Es personalísimo. El testamento debe de ser otorgado directamente por el testador, sin que sea admisible representación alguna, ni aun tratándose de incapaces, tema que veremos en otro video. El carácter de personalísimo estriba entonces en que el testador, en persona, es quien debe de precisar cuál es el destino que a su muerte desea dar a su patrimonio y a sus relaciones jurídicas. Por lo tanto, el testador no puede encomendar a un tercero la celebración de su testamento, pues cuestiones como la designación de los herederos y de los bienes a aquellos que deben entregarse únicamente pueden ser definidas por él. Es libre. El testador debe de manifestar su voluntad de manera libre y consciente. Debe gozar de plena libertad, tanto para decidir si otorga o no, como para definir su contenido. Es un acto revocable. Esto quiere decir que se puede modificar las veces que desees y el último será el único válido. Debe de ser otorgado por una persona con capacidad jurídica para ello. La regla general señala que toda persona tiene capacidad para testar, por lo que únicamente carecen de esta los sujetos a los que expresamente se les prohíbe el ejercicio de este derecho, como lo son los menores de 16 años. Implica una manifestación de la última voluntad. El testamento es la manifestación de la voluntad definitiva de su autor, esto es, de la última que aquel expresó en vida. En el testamento el autor puede reconocer y ordenar el cumplimiento de sus deberes, los cuales quedarían pendientes después de su muerte.
Debe de sujetarse a las formas y requisitos establecidos en la ley. El testamento es un acto solemne, pues la forma en la que el testador manifiesta su voluntad constituye un elemento esencial del acto. Para que el testamento surte efectos y rija la sucesión del decujus, no basta con que se conozca la voluntad de éste, sino que es necesario que además esa voluntad se haya manifestado de cierta forma y se haya satisfecho los requisitos previstos por la ley. Surte efectos a partir del fallecimiento de su autor. El testamento es un acto jurídico mortis causa y por ello solo produce efectos jurídicos y atribuye derechos a partir de la muerte del otorgante. El Código Civil Federal de México clasifica el testamento en testamentos especiales y testamentos ordinarios. El testamento especial abarca el marítimo, el privado, el hecho en otro país extranjero, el militar, agrario o lista de sucesores, mientras que el ordinario abarca el testamento público abierto, el testamento público cerrado, el holográfico y el simplificado. Pero hablemos un poquito de lo que son los testamentos especiales. Empecemos por el marítimo. En este lo podrán realizar los que se encuentren en alta mar, a bordo de navíos de la Marina Nacional. Lo escribirán en presencia de 2 testigos y el capitán. El testamento privado se lleva a cabo en situaciones extraordinarias, es decir, en casos graves o en casos de enfermedad violenta o cuando no puede hacerse otro tipo de testamento o acudir ante un notario o notaría o ante un juez. Si el testador recupera su salud o desaparece el peligro en el que éste se encuentra, el testamento se invalidará, pero mientras nos ayudará para poder realizar un testamento de manera rápida. El testamento militar lo pueden hacer los militares en el momento de entrar en guerra o al ser heridos sobre el campo de batalla, declarando su voluntad frente a testigos o entregando un documento cerrado que contenga su última voluntad firmada de puño y letra. El testamento agrario o lista de sucesores es el ejidario o comunero, el cual designa una lista de personas que ocuparán la tenencia de la tierra cuando el ejidatario o comunero fallezca y tiene que inscribirse en el Registro Nacional Agrario. En la siguiente clasificación encontramos los testamentos ordinarios, donde podemos ubicar al testamento público abierto, el cual es otorgado ante un notario o notaría, quien lo redacta y le da fe, anotándolo en una escritura. El siguiente es el testamento público cerrado. Este es un escrito rubricado en cada hoja por el testador o por la persona a su petición. El sobre que le contenga deberá de estar cerrado y firmado en la cubierta por el testador, los testigos y el notario o la notaría, que además de ello tendrá que colocar su sello para darle validez. También existe el testamento holográfico, el cual es un escrito fechado y firmado por puño y letra del testador. Debe de ser depositado en el archivo de notarías o autoridad competente en la entidad federativa para su validez. Es muy importante realizar algunas acciones como listas de las pertenencias que tú tienes para que tú puedas organizarte. Esto te va a ayudar para que tú tengas mejor visión. Obviamente trata de evitar cualquier tipo de detalle con tu abogado para que te pueda ayudar mejor y reflexiona bien sobre qué personas son las que van a quedarse con tus cosas. Recuerda que es tu decisión y ve pensando quién pudiera ser un albacea, quién pudiera ser algún tutor. No omitas detalle alguno, eso es muy, muy, muy importante. Y obviamente si tienes algún problema con algún bien que no esté regularizado, un abogado te va a ayudar a resolver ese problema, ¿de acuerdo? Vamos a dejar el tema hasta aquí, vamos a ir desarrollando más el tema poco a poco. Y recuerda que tú estás en Engrane Jurídico, la justicia en movimiento, el conocimiento en acción. Nos vemos en un siguiente video.